La lívida palidez del amanecer se filtraba a través de las cortinas. No dormí mientras miraba esa triste luz. Un violento y redoblado timbre sonó en el silencio del apartamento, y unos minutos más tarde, Sylvain Brunel empujó la puerta de mi habitación, seguido por mi criado que, apresuradamente vestido, sostenía la lámpara. «¡Tú!», exclamé. Mi sorpresa fue tanto más natural cuanto que Sylvain Brunel se había casado el día anterior con una hermosa joven de la que se había mostrado apasionadamente enamorado. ¿Qué hacía en mi casa en un momento en que uno se extasía en el delicioso triunfo de la primera noche de Himeneo? Mi asombro aumentó, adivinando una dolorosa ansiedad, cuando observé el rostro herido del visitante, con los ojos inyectados en bilis roja y los labios temblando como los de un hombre febril. Cuando nos quedamos a solas, me puso una mano en el hombro y habló muy rápido, tartamudeando, con los dientes castañeando. ¿Crees en lo imposible? ¿Crees en la prodigiosa quimera de los muertos que viven como nosotros? ¿Que aman, odian, sufren y lloran como nosotros? ¿Crees en el milagro de los muertos o de las muertas que nos acompañan por las calles? Nos toman del brazo, se sientan a nuestra mesa, se acuestan en nuestra cama. Si estas cosas no son ciertas, que me encierren por loco. Mientras le miraba con creciente asombro, se dejó caer en un sillón junto a mi cama. ¿Sabes cuánto quiero a Gilbert, mi mujer? ¿Puedes adivinar con qué ardiente deseo anoche esperé el momento en que por fin estuviéramos solos? El momento tan esperado ha llegado. Estaba frente a la puerta de la habitación nupcial. Mi corazón se derretía de placer. Mi mano tocó la llave. Estaba a punto de entrar. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies con los zigzags de los rayos de hielo por toda la piel. ¿Qué me estaba pasando? Al principio no lo entendía. El efecto había precedido a la causa. Había tenido el síntoma del miedo antes del miedo mismo. Pero el miedo se apoderó de mí muy rápidamente, de forma clara e intensa. Sí, tenía miedo. ¿Por qué? Porque a pesar mío, pensaba sin razón en madre de mortales, en la pobre muerta, tan cercana a la querida viva, la que tanto me había amado, tan cercana a la que yo tanto amaba. Era como el reencuentro de una tumba en el umbral de un paraíso, con esa mirada de la mente que contempla las cosas pasadas. Vi a Laurencia, pálida e inmóvil, en el gran lecho del que no había de levantarse nunca más, no quedándole más vida que en el fondo de sus ojos, donde brillaba inextinguible un amor salvaje y celoso. Y la oí repetirme, con la dureza de su acento aragonés, aquellas palabras que tantas veces me había dicho antes. «Nunca amarás a otra mujer, ¿verdad?» «No, nunca. Si vivo o muero, siempre me serás fiel. Si me engañas, Silver, ten cuidado. Vengaré la traición con la traición». Resueltamente, fríamente, si prefirieras a otra mujer, me entregaría a otro hombre, incluso muerta, porque creo que despertaría del sueño eterno para ejecutar mi venganza. Anoche escuché confusamente esas locas y siniestras palabras, con la mano en la llave en la cámara nupcial,
como si un espectro me hubiera llamado al oído, pero al final, con un esfuerzo de voluntad, aparté las quimeras y me controlé, sonriendo de mi locura, empujando la puerta a la dicha. Gilberte me esperaba, pálida y temblorosa entre los encajes de su camisón, y al verme, adivinó un completo rubor. Me arrodillé ante ella, como un peregrino a los pies de una María, y la adoré lleno de gracia. Hay que decir a los que se jactan de vanas alegrías en amores culpables, que la perfecta embriaguez, el supremo deleite, es contemplar el rubor de una virgen dispuesta a consumar sus esponsales, que tiene miedo y voluntad, suavemente, lentamente, como se tocan las alas de Psique. La había tomado en mis brazos, y en sus labios apenas entreabiertos. Una cosa extraordinaria. En nuestro beso me pareció que otro beso había respondido, tierno también, en la distancia como un eco fiel. La miré. Sonreía, más bien se sonrojaba. No había oído nada. Ciertamente, había perdido el sentido común. La abracé con más fuerza entre las telas arrugadas. A través del encaje sentí el cálido y resbaladizo retroceso de su delicado cuerpo. ¿Quién en esta habitación, tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, había arrugado un camisón como yo? La miré más fijamente. Seguía sonriendo. Esta vez tampoco había oído nada, y con el vestido entreabierto me dejó ver la palidez, apenas azulada por una vena de su pecho adolescente. La locura de ser feliz me llevó redoblada por una extraña rabia a apoderarme de mi buen sentido y de mi mente firme ante estúpidas imaginaciones. Besé y levanté a Gilberte, sorprendido por mi rudeza, y en la habitación me dirigí a ella con palabras ardientes. La mordí con besos frenéticos. La envolví con caricias insaciables. ¡Qué horror! ¡Horror! Te digo que estas palabras fueron pronunciadas por otra voz, allí casi la misma, escuchada solo por mí, mientras otras bocas se daban estos besos lejos de mí, pero cerca, como otro cuerpo. ¿Dónde? 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 Me envolvieron estas caricias. Todo a nuestro alrededor era una abominable parodia de nuestro amor. Por una triste casualidad, poseyó a su amante una noche en uno de esos hoteles cercanos a las estaciones, en los que las habitaciones contiguas, que un fino tabique separa de la suya, habían acogido a otras parejas. Añade a la vergonzosa rabia de una sucia proximidad esta irresistible convicción de que los ruidos que me inquietaban, no venían de un lecho poco distante, sino de no sé qué lecho desconocido, misterioso, espantoso, de un aquelarre donde los condenados fermentan sangre y blasfemia. Luché contra el miedo, esperando siempre vencerlo, ahogar el horror en el amor, transformar triunfalmente el temblor del miedo en el temblor del placer. En vano, si reía en éxtasis, estaba en la agonía del horror. Incluso por un momento, mientras estas palabras seguían repitiendo mis palabras, y estos besos mis besos, y estas caricias mis caricias, por un momento creí ver al lado de Gilberte acostada, tan joven y tan hermosa,
resistiendo tan tiernamente, sí, al lado de ella, en una estrecha sombra, a otra mujer pálida y fría. Como debía de estar Lawrence en ese momento, envuelta en su tumba, viva aún, resistiendo mal, como Gilbert. Y cuando el pudor de la joven novia fue vencido y logré arrancar en un redoble de deseo la suprema confesión del suspiro, una voz diferente, afectuosa también. ¿De dónde salió? En el mismo suspiro murió. Entonces salté de la cama, ebrio de miedo, sudando profusamente y tomando mi ropa. Huí de ahí y corrí por las calles hasta llegar aquí. Estoy loco, ¿no? Creo que no es necesario exponer el razonamiento con el que logré calmar la exaltación morbosa. No lo he conseguido sin esfuerzo. Sin embargo, después de una larga conversación, consistió en reconocer que había sido, si no loco, al menos víctima de una alucinación que el recuerdo de Madame de Morales, mezclado quizá con algún remordimiento, había fundado para dar lugar a tan singular aberración, y salió de mi casa un poco más tranquilo, casi relajado. Es probable que nunca hubiera vuelto a pensar en esta aventura, y que nunca la hubiera contado, si 2 días después no hubiera leído en un periódico un suceso terrible. Un cuidador del cementerio de Perla Case, un bruto monstruoso, había sido sorprendido 2 noches antes en el acto de atacar abominablemente una tumba. Y esta tumba, decía el periódico, era la de una joven española recientemente muerta, Madame Lawrence de Morales. En cuanto al abyecto infeliz, fue juzgado por el Tribunal Penal del Sena, pero fue absuelto, pues los informes médicos psiquiátricos establecieron que el monstruo estaba loco, lo que ayudó especialmente a conciliar la clemencia del jurado fue la absurda pero evidente buena fe con la que sostuvo durante el juicio que, si había levantado la losa de mármol, fue lo que había sido invitado a hacerlo un poco antes de la medianoche, mientras hacía su ronda, sobrio, por una dulcísima voz femenina que lo llamaba, deslizándose entre las piedras de la tumba, a través del verdor de los tejos. Buenas noches.